Bueno, vamos a conversar un poco con el doctor Bernardo Useche, presidente de la Junta Directiva de Trabajo y experto en los temas de salud pública. El gobierno está en el trámite de una reforma cuyo articulado no se conoce, pero sí ha habido varias intervenciones públicas, entrevistas, etcétera, de parte de la ministra y de otros funcionarios, y tenemos algunas dudas con respecto a lo que se va a defender finalmente del proyecto. No podemos fijar una posición definitiva ni precisa, pero sí tenemos varias inquietudes que a nuestro juicio no están resueltas. Yo quisiera conocer su opinión sobre algunos de los principales problemas. Sí, la ministra ha repetido los principios generales de la reforma y de alguna manera ha ido ampliando la información, pero aún así se queda corta. Yo creo que hay varios temas que son obvios, pero sobre los cuales no hay precisión. En un país como el nuestro, con limitados recursos, no se puede atender en forma simultánea la totalidad de los problemas de salud, porque los recursos son finitos, no son definidos. Entonces es necesario que haya una planificación de en qué se gasta la plata, atendiendo qué enfermedades, qué patologías, qué eventos, qué situaciones son las que más pueden impactar en la salud, y eso supone tener una planificación de la salud pública, que es más importante, la vacunación, por ejemplo, la atención de las madres, de los niños, etc. Ese es un tipo de planificación. Pero otra muy distinta es la planificación que tenga en cuenta solamente los aspectos financieros, en los cuales esta planificación no se hace en función de las necesidades de la salud, sino de garantizar una tasa de ganancia, una tasa de retorno, una rentabilidad, o como se le quiera llamar a esto que llaman los riesgos financieros. Eso puede entrar en contradicción, porque muchas veces las necesidades de la salud no se corresponden a las exigencias de sostenibilidad financiera, y pareciera que esa es la razón por la cual las EPS dosifican o racionalizan la atención en función de sus necesidades financieras. Sí, usted tiene la razón en que eso no se ha explicado suficientemente, ¿sí? Pero los expertos que los hay dentro del sistema de la Ley 100, como el doctor Ramón Abel Castaño, han precisado ese punto con claridad, ¿sí? Se necesita hacer gestión del riesgo financiero y se necesita hacer gestión del riesgo de la salud. El Ministerio de Salud también ha trabajado eso, sobre todo durante el gobierno de Santos, y eso lo llaman gestión integral del riesgo en salud. El problema es que ahora que se plantea la reforma, ¿sí?, poco o nada se ha dicho sobre esto, ¿sí? Porque las EPS han estado haciendo esa gestión, ¿sí?, y se han afirmado en ese papel, y algunas consideran que eso es la función principal que hacen, mirar las finanzas para que alcance la plata para hacer la atención. Y la crítica que le hacen principalmente a la ministra en este momento es que si eso se elimina, se va a volver al pasado, antes de la Ley 100, y se va a gastar la plata que se tiene y se va a acabar en junio, y no va a haber problemas también. Entonces el punto crítico para mí de toda la reforma, que no se ha aclarado ni se ha discutido bien, es cómo se va a hacer la gestión del riesgo financiero, sobre todo, qué entidad la va a hacer, ¿sí? Y
uno puede suponer varias cosas de lo que ha planteado la ministra. Por ejemplo, uno puede suponer que la gestión de riesgo la va a hacer la ADRES, que es el fondo único que financia el sistema. Pero sin embargo eso no está claro, porque a veces parece que esa gestión la van a hacer o las secretarías de salud o los comités o consejos de salud que se van a establecer regionalmente. Yo no entiendo qué es gestión del riesgo financiero. Es decir, a mí me parece que no podemos dar por sentado que todo el mundo entiende el concepto. Sí. Porque cuando yo hablo de riesgo de salud, yo pensaría en un sistema en el cual se prioricen aquellos gastos de salud que afecten más a la salud pública. O sea, es un problema técnico, digamos, científico, de saber qué cosas debo priorizar en salud, en todos los aspectos. Eso no, yo no lo llamaría riesgo en salud, sino simplemente una priorización de los gastos en salud. ¿Por qué se habla de riesgo financiero si no estamos hablando de entidad del banco? Bueno, y también de riesgo en salud por lo siguiente, porque el riesgo en salud es evaluar y monitorear sistemáticamente cómo va la salud de la población en Colombia, en este caso, para ver cuáles son las necesidades que hay en salud y poder planificar, ¿sí? Dónde se va a necesitar mayor financiación y qué tipo de recursos humanos se necesitan y de infraestructura, etc. Y se habla de riesgo porque se supone que todo eso se hace para prevenir que haya eventos que lleven a agravar la situación, ¿sí? Por ejemplo, debería hacerse diagnóstico temprano del cáncer para que no, cuando se diagnostique, como es en el caso de los cánceres de estómago, cuando se diagnostiquen ya el promedio de vida son 3 meses, ¿sí? Para que se pueda hacer prevención, ¿sí? Evitar los eventos que puedan, esos son nada más, por eso se llama de riesgo, ¿sí? Evitar esos riesgos. Ahora, el riesgo financiero. Las EPS, como cualquier otra empresa, tienen que gestionar sus finanzas de tal manera que sus ingresos sean, explicándolo pues sencillamente, sean mayores que los egresos y se optimice la rentabilidad, o sea, la ganancia. Eso lo hace cualquiera, ¿sí? Y hoy se hacen unos mapas de riesgo muy complicados, ¿sí? Pero coloquialmente de eso es de lo que se trata, ¿sí? Entonces, para garantizar que haya esos excedentes o retornos, ¿sí? El exministro Fernando Ruiz dice, no, pero ¿de qué se preocupan? Hay retornos en todas las empresas, en la educación hay retornos, ¿por qué en la salud no va a haber? O sea, justificando que hay que hacer esa gestión del riesgo financiero, que además es necesaria, ¿sí? Así no la hicieran las EPS, ¿sí? Pues porque hay que dosificar las finanzas y hay que ser eficaces en ese manejo de las finanzas. No me queda claro. Porque si yo tengo un hospital que es un negocio y brindo un servicio de salud, es lógico que yo gane algo con respecto a eso, es una ganancia privada. Pero si soy una EPS que no brindo ningún servicio, mi servicio es la administración de la salud, pero no estoy brindando un servicio médico directamente, ¿por qué voy a obtener? Porque es normal que tenga una ganancia de la plata con la que estoy trabajando, no es plata mía, sino plata pública. Es que los sistemas de salud no tenían aseguramiento, no tenían esa intermediación, ¿sí? Hasta los años 80, los sistemas de salud en el mundo tenían un fondo que financiaba, unos prestadores de salud, ¿sí? Y el mismo fondo era pagador también a esos prestadores de salud y los prestadores atendían la población, eran los 3 pilares. Y había una rectoría, pues, que eran los ministerios de salud.
Luego, con toda la economía neoliberal y el predominio del capital financiero, entonces se introduce el aseguramiento como una intermediación entre el fondo que financia y la prestación de los servicios a la población, ¿sí? Por eso algunos pensamos que esa intermediación financiera es innecesaria, porque siempre se ha pensado que esa es una responsabilidad, la salud es una responsabilidad del Estado, y el Estado debería tener la capacidad técnica y por supuesto la transparencia, que no se roben los recursos, para prestar la mejor salud posible a los habitantes de su país. Entonces, lo que no está claro en la propuesta del gobierno parece ser es qué papel juega esa intermediación que estaba en la ley 100, qué papel va a jugar en la nueva situación, en el nuevo proyecto, porque en algunos momentos se dice que se va a eliminar y en otros momentos que se va a continuar. Y ese no es un problema menor, porque ese es el corazón de la ley 100. Porque en los demás aspectos, digamos que hay que prevenir, que hay que vacunar, que hay que hacer todas las operaciones de salud, pues no hay una discrepancia en ninguna parte del mundo. Entonces, ese punto, ¿cómo está ese tema de la reforma? Claridad, y la reclaman todos los sectores que tienen que ver con la salud. En principio, tanto Petro como su ministra han dicho que se conviertan las EPS en prestadores, en clínicas y en hospitales, y listo, ¿sí? Entre otras cosas, esa fue una posibilidad que yo planteé en una columna de Deslinde, creo, hace mucho tiempo. Ahora, eso, el que se conviertan en prestadoras, elimina el que esos prestadores, traslada a esos prestadores la gestión del riesgo. Eso es lo que no está claro, ¿sí? Porque en los prestadores podrían crear una entidad, una instancia o algo así para que, o ellos la incluirían dentro de la gestión del riesgo que hacen como empresa, ellos propiamente, ¿sí? Pero eso no está claro, si eso se mueve allá, ¿sí? Entonces queda todavía pendiente quién la va a hacer. La otra cosa que se puede entender es que la gestión la va a hacer la ADRES. Por eso Daniel Coronel, en una entrevista hace un par de días a la ministra, le decía, entonces la ADRES, que es el fondo, se va a convertir en una gigantesca EPS. Y la ministra contestó, no fue al meollo del asunto, no respondió eso, ¿sí? Dijo que había que fortalecer la capacidad técnica de la ADRES, ¿sí? Y la ADRES podría ser el pagador y también hacer esa gestión. Eso es lo que hacía, por ejemplo, un sistema de salud como el inglés, cuando se creó. Yo creo que algo que yo tengo personalmente es que no se sabe en el proyecto de reforma qué papel van a jugar las EPS. Primero, si van a seguir existiendo ellas o ellas con otra figura, con otro nombre o con otra, pero sí la esencia de lo que son, que son unas interpretaciones. Yo realmente no me satisface mucho el concepto o el término gestión del riesgo, porque es confuso. Sí. ¿Sí? Pero bueno, van a seguir las EPS jugando por sus representantes o el nombre que tengan. Ese sector social va a seguir obteniendo ganancias por cuenta del manejo de unos recursos públicos y administrando, dosificando, racionalizando la prestación del servicio de salud en función de las ganancias, o los criterios para la prestación del servicio van a ser puramente de salud pública. Sí, Enrique, mire, esa es la nuez
del asunto y la respuesta implica un análisis político. Porque las EPS están donde están porque tienen unas fuerzas políticas que respaldan esa posición, representan esos intereses, ¿sí? Pues es que César Gaviria, para unirse con el gobierno de Petro, una de las condiciones que puso fue que no se tocara lo de la esa fue la línea roja, dijo. La línea roja, sí, sí, claro, exacto, ¿sí? Y Vargas, entonces si uno ve quienes están en contra de la reforma, pues ve que claramente entonces está Vargas Lleras, está Uribe, por supuesto, están los exministros de todos ellos. Santa María acaba de escribir una columna en el mismo sentido. Para obtener gobernabilidad se alió con los que representan los intereses económicos de las EPS, ¿sí? Roy Barreras, ¿sí? Y en su gabinete tiene 2 o 3 ministros o 4, ¿cierto?, que han representado esos intereses, el principal de ellos, Alejandro Gaviria, ¿sí?, que ya dijo que se iba a oponer, que se iba a pronunciar, ¿sí? Por esa razón es que aparecen más dudas de si lo que está diciendo la ministra y lo que va a proponer el gobierno en el proyecto de ley realmente va a acabar las EPS. Yo he sostenido la tesis que no, que le van a buscar una adaptación para que ese negocio siga funcionando en alguna instancia del sistema de salud. Porque yo no veo a Alejandro Gaviria, a Vargas Lleras, a César Gaviria, etcétera, ¿sí? Pues cruzados de brazos dejando que ese negocio acabe. Ahora, esto también empata con que el aseguramiento ha avanzado muchísimo en los últimos años y es muy flexible, ¿sí? Entonces adopta las formas que sean necesarias y tienen experiencias en reformas de salud en todo el mundo, ¿sí? Entonces el sistema de aseguramiento es predominante hoy en todos los países, en la mayoría de los países del mundo, esos son los modelos, pero adoptan miles de formas, incluido en China, incluido ¿sí?, en todos los países, dependiendo de la correlación de fuerzas políticas. Cuando Vargas Lleras y toda la bancada duquista presentó el 20 de julio del año 2020 el proyecto de ley 010, ellos creían tener la correlación de fuerzas a su favor y presentaron un proyecto de ley total, o sea, iban por todo, a acomodar toda la salud a esos intereses. No previeron el movimiento social que se opuso y los mismos de los 86 congresistas que propusieron el proyecto, 4 lo votaron a favor en la última votación decisiva, ¿sí? Entonces, ahí también cuenta el papel de la población, que reacción a su culpa. Entonces, la conclusión que podemos sacar es que hay un problema técnico, científico, de salud pública, otro problema financiero y todo, y un problema político que depende pues, de la correlación de fuerzas. Yo creo que está claro que los que están tratando de curar al sistema de salud no tienen un diagnóstico claro y menos unos medicamentos claros. Entonces vamos a esperar que pase lo mejor, pero existe una gran confusión sobre el tema. Yo creo que con esto pues, sí, pero también aquí juega mucho la imagen, la publicidad, el manejo que se hace de esto, porque puede resultar con que la reforma en apariencia hizo un gran cambio, ¿sí? Por ejemplo, metió el modelo de prevención que nunca se había podido, aunque está desde el 2011 en la 1438, ¿sí? Por ejemplo, que desaparecen las EPS, puede que nos den esa noticia, ¿cierto? Y entonces el gobierno podrá decir, quedó en la historia porque eliminé las EPS, y que se encuentren, pero que en el fondo haya acuerdos, ¿sí? Acuerdos económicos, y creo que eso es lo que están discutiendo en este momento. Bueno,
vamos a hacerle un seguimiento a este tema Sí. en próximas conversaciones.